Bienvenidos a un nuevo tema de Física 3. Vamos a continuar con el tema de calor. En este caso vamos a ver los cambios de fase. Como todos sabemos, la materia pues se transforma o tiene tres estados, que es sólido, líquido y gaseoso. Entonces, de esta manera, igual en el tema de calor, vamos a utilizar las tres fases de la materia, sólido, líquido y gaseoso, para poder resolver estos ejercicios. Ahora, dice que la cantidad de calor requerida para fundir la unidad de masa de una sustancia en su punto de fusión se le llama calor latente de fusión de una sustancia. El calor latente de fusión se representa con LF de una sustancia. Es el calor por unidad de masa necesaria para cambiar la sustancia de fase sólida a líquida a una temperatura de fusión. En resumidas, esta teoría, podemos decir que el calor va a ser igual a la masa por el calor latente de fusión. ¿Cuándo va a suceder esto? Cuando pase de sólido a líquido. De sólido a líquido, como lo dice la teoría, a una determinada temperatura, entonces se convierte en calor latente de fusión. Entonces podemos encontrar que el calor es igual a la masa por el calor latente de fusión. Ahora, tenemos aquí la fórmula. Latente de fusión es igual al calor entre la masa, y aquí tenemos que calor es igual a la masa por latente de fusión. También tenemos aquí ya un cuadro. En este cuadro pues nos dan calor latente de fusión. Entonces nosotros podemos utilizar, dependiendo de nuestras unidades, utilizar esta columna o esta. Bueno, vamos aquí a la siguiente definición, que nos dice que la cantidad de calor necesaria para elevar una unidad de masa se llama calor latente de vaporización. El calor latente de vaporización se representa con LV de una sustancia. Es el calor de unidad de masa necesaria para cambiar la sustancia de líquido a vapor a una determinada temperatura de ebullición. Tenemos que el calor latente de vaporización es igual al calor sobre la masa, y el calor es igual a la masa por el calor latente de vaporización. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el calor latente de vaporización va a suceder cuando pase de líquido a gaseoso. Entonces tenemos aquí que el calor es igual a la masa por latente de vaporización. Entonces tenemos que tener claro aquí estos dos conceptos, que para aplicar calor latente de fusión es cuando pasa de sólido a líquido, y calor latente de vaporización es cuando pasa de líquido a gaseoso. Entonces vamos a resolver los ejercicios utilizando estas dos fórmulas. ¿Sí? Porque aquí en este caso estos ya los tenemos en la tabla que yo ya mencioné anteriormente. Aquí tenemos el calor latente de fusión y aquí tenemos el calor latente de vaporización. Dependiendo de las unidades pues que nos den el problema, entonces vamos a utilizar esta columna o esta, igual, ¿verdad? Esta o esta. Vamos a resolver unos ejercicios, como les digo, utilizando estas dos fórmulas. Calcular la cantidad de calor que absorberá 200 gramos de hielo que está a negativo 8 grados Celsius para pasar a agua a 20 grados Celsius. Nos están preguntando la cantidad de calor, por tanto tengo que Q es igual, que va a ser nuestra incógnita. La masa es de 200 gramos, entonces yo lo pasé a kilogramos. 200 gramos entre, sabemos que para convertirlo a un kilogramo, entre 1000 gramos, pues nos da 0.2 kilogramos. La temperatura 1 nos está diciendo que es de negativo 8 grados Celsius y la temperatura 2 a 20 grados Celsius. Tengo aquí un esquema para que tengamos más claridad. Tenemos aquí el hielo. El hielo va a tener una masa de 0.2 kilogramos y la temperatura de este hielo está a negativo 8 grados Celsius. ¿Qué va a pasar? Dice que esto pasa a agua a 20 grados Celsius. Ok, entonces la masa no va a cambiar. Lo que va a cambiar va a ser el estado de la materia. De hielo, o sea, de sólido pasa a líquido. Okay.
Entonces la masa va a ser la misma y la temperatura va a pasar primero de -8 a 0. ¿Por qué? Porque cuando está abajo de 0 sabemos que se convierte en sólido el agua, ¿sí? Y ya, de 0 a 100 está en líquida el agua. Por eso aquí tengo aquí que la temperatura inicial va a ser 0, porque cuando pase de -8 a 0, entonces va a pasar de sólido a líquido. Y cuando pase de 0 a 20, pues entonces se va a mantener en líquido, ¿sí? Bueno, yo aquí para poder resolver este ejercicio vamos a hacer lo siguiente. Ok, aquí también antes de continuar tengo que calor es igual a la masa por latente de fusión. ¿Por qué tengo latente de fusión? Porque pasa de sólido a líquido, ¿sí? Si recuerdan anteriormente, cuando pasa de sólido a líquido, entonces utilizamos calor latente de fusión porque es en este caso para pasar de sólido a líquido a una determinada temperatura. Bueno, para hacer este ejercicio vamos a hacer varios pasos. En este caso yo voy a hacer lo siguiente. Voy a encontrar la cantidad de calor que yo necesito para pasar de -8 a 0. ¿Sí? Voy a poner aquí que calor 1 va a ser el calor que yo necesito para pasar de -8 grados Celsius a 0 grados Celsius, ¿sí? ¿Cuál va a ser mi calor 2? O sea, primero te estoy sacando solamente la idea de cómo vamos a ir resolviendo el ejercicio. Ahora, yo voy a después, cuando yo tenga esto, voy a sacar la otra cantidad de calor. ¿Cuál otra cantidad de calor? La cantidad de calor que se necesita para pasar de sólido a líquido. En este primero aquí yo solamente tengo el calor que yo necesito para pasar de -8 a 0. Ahora necesito la cantidad de calor para pasar de sólido a líquido, ¿sí? Entonces mi calor 2 o la cantidad de calor va a ser cuando yo pase de sólido a líquido. Ok. Ahora, ¿cuál va a ser mi Q3? Mi Q3 va a ser cuando pase de 0 a 20, ¿sí? Cuando pase de 0 grados a 20 grados Celsius. Ok, me gustará. ¿Y por qué no lo pasamos de un solo de -8 a 20? No se puede porque, como les expliqué anteriormente, el hielo se convierte de 0 para abajo, de negativo para abajo, se convierte en sólido. Y de 0 para arriba se convierte en líquido hasta llegar a 100. De 100 en adelante, entonces el agua ya se vaporiza, entonces ya se convierte en un gas. Por eso tenemos que hacerlo paso por paso. Siempre que ustedes tengan aquí un hielo, tienen que pasarlo de la temperatura del hielo a 0. Y después de 0 a lo que tengamos de temperatura, donde tenga que suceder este proceso de cantidad de calor. Ahora, yo ya tengo aquí desglosado cómo voy a resolver el problema, ¿sí? Primero voy a encontrar el calor que necesito de pasar de -8 a 0. Luego, la cantidad de calor que necesito para pasar de sólido a líquido a través de esta fórmula, que calor es igual a la masa por el calor latente de fusión. Y el calor 3 va a ser cuando pase de 0 a 20 grados Celsius. Entonces, vamos a resolver la primera parte. Q1 es igual la cantidad de calor del cambio de temperatura. Entonces, si lo recordamos anteriormente, la fórmula de que Q es igual a la masa por el calor específico por la diferencia de temperatura. Esta es la fórmula que vamos a utilizar para cuando hay cambios de temperatura. En este caso en la 1 y en la 3. Entonces, Q1 es igual a la masa por el calor específico por la diferencia de temperatura. ¿Quién es la masa? Pues 0.2 kilogramos por el calor latente, por el calor específico. ¿Quién es el calor específico? Es el calor específico del hielo. Eso sí tenemos que tenerlo ahí en cuenta, ¿verdad? Entonces, otra vez, volviendo a nuestro cuadro de calor específico, tenemos que el hielo tiene un calor específico de 2090. Este es el que vamos a utilizar. Tienen que tener mucho en cuenta eso. 2090 joules sobre kilogramos sobre grados Celsius. Bueno,
por la diferencia de la temperatura. La diferencia de temperatura, esto es de 8, ¿verdad? De 8 grados Celsius. ¿Sí? Es la diferencia de 8 a 0 o de 0 a 8, ¿verdad? Es 8. Entonces aquí vamos a multiplicar y resolver la primera parte que nos están pidiendo. 0.2 por 2090 por 8. Para pasar de negativo 8 a 0 se requieren 3344 y cancelamos unidades, que en este caso sería Joule. ¿Sí? Ya resolvimos la primera parte. Ahora vamos a resolver Q2. Permítanme. Lo voy a tener aquí encerrado para que lo tengamos ahí presente. Ahora vamos a resolver Q2. Q2 dice que es de sólido a líquido. Entonces vamos a aplicar la nueva fórmula que tenemos, ¿sí? Que calor es igual a la masa por latente de fusión, porque pasa de sólido a líquido. Entonces vamos a aplicar esa fórmula. Igual la masa por latente de fusión. La masa pues ya la sabemos que es 0.2 kilogramos por el calor latente de fusión. Entonces volvemos nuevamente a nuestro cuadro del calor latente de fusión. En este caso, ¿cuál sería? Pues entonces sería el del agua, ¿sí? Porque obviamente el hielo pues es de agua. Del agua, y nos dice que es 334 por 10 a la 3 Joule sobre kilogramos. Ese va a ser nuestro calor latente de fusión. Cancelamos unidades y nos va a quedar en Joule nuestras unidades de calor. 0.2 por 334 al exponente a la 3 y nos da que para pasar de sólido a líquido se requiere esta cantidad de calor. 66.800 Joule. ¿Sí? Bueno, aquí ya tenemos nuestra otra parte. Bueno, ahora nos falta seguir con la parte número 3. La parte número 3 es cuando pasamos de 0 a 20. Entonces de 0 a 20 vamos a utilizar la misma fórmula que utilizamos aquí. ¿Sí? Voy a utilizar aquí Q3 a la masa por el calor específico por la diferencia de temperatura. ¿Quién es la masa? Pues la masa va a ser siempre la misma, 0.2 kilogramos por el calor específico. Ahora vamos a buscar el calor específico ya del agua, porque ya se convirtió en líquido. Entonces vamos a buscar el del agua. Aquí utilizamos el del hielo, porque obviamente era de hielo, pero aquí ya a 20 grados pues ya se convirtió en líquido. Por lo tanto vamos a utilizar el calor específico del agua. Y el calor específico del agua es 4186 Joule sobre kilogramos por grado Celsius. Por la diferencia de temperatura de 0 a 20, pues es 20 la diferencia de temperatura. Cancelamos unidades y nos queda que el calor 3, multiplicamos aquí 0.2 por 4186 por 20 y eso nos da 16.744 Joule. Es lo que se requiere para pasar de 0 a 20 grados Celsius de temperatura. Entonces ya encontramos nuestro Q3. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Entonces vamos a encontrar el calor específico total. Entonces vamos a sumar los tres calores para saber la cantidad de calor que se requiere para todo este proceso. Q total es igual a Q1 más Q2 más Q3. Lo voy a sumar de un solo, entonces lo voy a poner en calculadora. 3.344 más 66.800 más 16.744 y eso nos da que se requiere 86.888 Joule. Esa va a ser nuestra respuesta para este problema número 1. Bueno, vamos a un segundo ejercicio.
este segundo ejercicio nos dicen qué cantidad de calor se necesita para transformar 10 gramos de hielo que está a negativo 25 grados Celsius en vapor a 120. ¿Okay? Yo tengo aquí ya los datos que nos piden la cantidad de calor, ¿sí? Que es Q. La masa son 10 gramos, la pasa a kilogramos, 10 entre 1000 pues da 0.01 kilogramos. La temperatura 1 nos da negativo 25 y la temperatura 2 a 20 grados Celsius. Ahora, para que entendamos este problema, tenemos aquí el hielo. Obviamente nos dice que son 10 gramos de hielo, pues yo tengo aquí que la masa es 0.01 kilogramos, ¿sí? Te fijas en los tres procesos aquí, pues la masa es la misma. La temperatura de este hielo es de negativo 25 grados Celsius. Bueno, ¿qué va a pasar? Para que pasen de hielo a vapor, tiene que pasar de hielo a líquido y de líquido a vapor. Entonces requiere los tres procesos que expliqué anteriormente al inicio. Va a pasar de sólido a líquido y de líquido a vapor o gas. Bueno, entonces en este caso, cuando llega a líquido, pues la temperatura va a ser 0 grados Celsius. Ahora, de 0 grados Celsius va a pasar a 100 grados Celsius. De 0 a 100, en este caso, la materia pues está en líquida, o sea, en este caso el agua. Pero cuando pase de 100, entonces ya el agua se comienza a evaporar, o sea, se convierte en gas. Y la temperatura al final va a ser 120 grados Celsius. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos en el lección anterior. Sacamos Q1, Q2 y vamos a ver cuántos Q necesitamos sacar en este problema. Entonces vamos a analizar la primera parte. La primera parte es la cantidad de calor que yo requiero para pasar de negativo 25 a 0. Si lo recuerdan, siempre va a ser de un negativo hasta 0 y después de 0 al siguiente. Entonces Q1 para nosotros vamos a hacer cuando sea de negativo 25 grados Celsius a 0 grados Celsius. Este es nuestro Q1. Ahora, ¿cuál va a ser nuestro Q2? Cuando tenga que pasar de sólido a líquido. Q2 va a ser cuando pase de sólido a líquido. ¿Ok? Ya pasamos esta parte, ahora de aquí para acá. Sí, ya hicimos esta parte de cuando pasa de negativo 25 a 0, cuando pasa de sólido a líquido. Ahora vamos a hacer de líquido a vapor. Ahora vamos a encontrar el calor que se requiere para pasar de 0 a 100. Entonces nuestro Q3 va a ser para pasar de 0 grados Celsius a 100 grados Celsius. ¿Sí? Ahora, ¿cuál va a ser nuestra otra Q4? Q4, si se recuerdan que de líquido a vapor hay un latente de vaporización. Entonces va a ser nuestro calor que se requiere para pasar de líquido a vapor o a gas, como ustedes lo quieran llamar. Ahora ya pasamos de aquí a vapor, pero me dice que no solamente a 100 grados Celsius, sino que tengo que llegar a 120. Entonces necesito una Q5 para pasar de 100 a 120. Es un poquito largo el proceso, pero lo vamos a resolver tranquilo, ¿verdad? Bueno, entonces aquí vamos a resolver la primera parte Q1. Aquí para cambio de temperatura, para encontrar el calor, sabemos que la Q es igual a la masa por el calor específico por la diferencia de temperatura. ¿Sí? Entonces tenemos que Q1 es igual a la masa. ¿Cuánto es la masa? Dijimos que la masa después 0.01 kilogramos
por el calor específico, en este caso del hielo, que ya lo dijimos anteriormente que el hielo era 2090 joules sobre kilogramos por grado Celsius, por en este caso la diferencia de temperatura. La diferencia de temperatura de negativo 25 a 0 pues es 25. ¿Sí? Entonces vamos a multiplicar 0.01 por 2090 por 25 y eso nos da 522.5 joules. Ahora vamos a encontrar el calor que yo requiero de sólido a líquido. Nuestro Q2, bueno, vamos a Q2 es igual, recuerden que para pasar de sólido a líquido es la masa por latente de fusión. Pues la masa siempre sigue siendo la misma por el calor latente de fusión. ¿Sí? Si recuerdan del agua, pues siempre va a ser la misma, 334 por 10 a la 3. Y nos vamos a encontrar nuestra Q2. 0.01 por 334 al exponente a la 3 y a 3340 joules. Ya tenemos nuestra Q2. Ahora vamos a encontrar nuestra Q3. Q3, como es nuestra Q3 de cambio de temperatura, entonces vamos a aplicar esta fórmula. La masa por el calor específico por la diferencia de temperatura. Tenemos la masa que siempre siendo la misma, 0.01 kilogramos, por el calor específico del agua, porque ya pasó de sólido a líquido. Entonces el del agua pues nuevamente es 4186 joules sobre kilogramos por grado Celsius, por la diferencia de temperatura que dijimos que iba a ser de 0 a 100, pues la diferencia es 100 grados Celsius. Entonces vamos a multiplicar 0.01 por 4186 por 100 y eso da 4186 joules. Ya encontramos nuestra Q3. Un poquito largo el proceso, pero vale la pena pues aprender. Ahora ya encontramos nuestra Q3, vamos con nuestra Q4, pasar de líquido a vapor. Entonces lo voy a resolver aquí a la par. Q4 es igual, cuando pasa de líquido a vapor, entonces vamos a aplicar el latente de vaporización, porque ya entonces pasa de líquido a vapor. La masa por el latente de vaporización. La masa la misma, 0.01 kilogramos, por el latente de vaporización. Ahora sí lo vamos a buscar. El del agua, si buscamos aquí latente de vaporización, es 2256 por 10 a la 3. Cancelamos unidades y vamos a encontrar nuestra Q4. Vamos aquí. 0.01 por 2256 al exponente a la 3 y eso nos da que es 22.560 joules. Aquí tenemos nuestra Q4. Y casi ya para finalizar vamos a encontrar nuestra Q5 cuando pasa de 100 a 120. En este caso pues nuevamente volvemos a aplicar esta misma fórmula porque es cambio de temperatura. La masa por el calor específico por la diferencia de temperatura. La masa 0.01 kilogramos por el calor específico. Ok, entonces vamos a buscar el calor específico del vapor, ¿sí? Calor específico del vapor es de 2000. Entonces vamos a multiplicarlo por 2000 joules sobre kilogramos por grado Celsius y la diferencia de temperatura pues de 100 a 120 pues la diferencia es 20 grados Celsius.
y cancelamos unidades. Multiplicamos, ¿sí? 0.01 por 2000 por 20 y nos da que se requiere 400 joules para pasar de 100 a 120. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar todos los otros Q para saber el total. Entonces tenemos que Q total va a ser igual a Q1 más Q2 más Q3, Q4 y más Q5. Entonces ahí lo vamos a sumar y tenemos nuestro resultado. 522.5 más 3.340 más 4.186 más 22.560 más 400 y eso nos da 31.008.5 joules. Esta va a ser la cantidad de calor que se necesita para pasar de hielo a vapor. Muchas gracias.